Millonario fingió irse de viaje, pero lo que vio entre la limpiadora y su madre con Alzheimer. El vuelo a Nueva York sale en 3 horas. No quiero errores. Rodrigo Valdés abotonó el saco de su traje oscuro frente al espejo del gran vestíbulo. No miró a su madre cuando lo dijo. Tampoco miró a Lucía, la joven empleada con uniforme azul claro que permanecía de pie, en silencio, a unos pasos de la silla de ruedas vacía. La mansión en Guadalajara era un monumento al éxito de Rodrigo. Muros blancos, cristal blindado, silencio absoluto. Una fortaleza estéril diseñada para mantener el control sobre todo, especialmente sobre la enfermedad que devoraba la mente de doña Inés. A sus 69 años, Inés estaba sentada en el sofá de la sala con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Llevaba una blusa amarilla pálida, perfectamente planchada. Rodrigo pagaba una fortuna semanal a un equipo de 3 especialistas, un neurólogo y un nutricionista privado, para que su madre viviera exactamente así, limpia, medicada, callada y segura. El doctor Vargas vendrá a las 5 para medir su presión. Continuó Rodrigo, ajustando el reloj en su muñeca. La dieta está en la pizarra de la cocina. Puré de verduras sin sal a la 1, suplemento líquido a las 4. Si la señora se agita, le das la pastilla azul. Si no se calma, llamas a urgencias. ¿Entendido, Lucía? Sí, señor Valdés, todo está claro, respondió la joven, bajando la mirada. Rodrigo no confiaba en ella. Lucía llevaba apenas un mes trabajando en la casa tras la renuncia de las últimas 3 enfermeras de alto nivel, quienes se quejaban de la hostilidad de Inés. Lucía no era enfermera titulada, solo la limpiadora del turno de noche que había pedido cubrir las horas extras del día. Rodrigo aceptó por desesperación, pero algo en la actitud de esa joven le molestaba profundamente. Era demasiado suave, demasiado cercana. A veces la escuchaba canturrear mientras limpiaba. En esa casa no había motivos para cantar. Me voy. Vuelvo el viernes. Rodrigo no se acercó a despedirse de su madre. Sabía que Inés no lo reconocería. Hacía meses que ella solo veía en él a un extraño de traje, o peor, a un médico más. Cerró la puerta principal con un golpe seco que resonó en toda la primera planta. Afuera, su chofer lo esperaba con la puerta trasera de la camioneta negra abierta. «¿Al aeropuerto, señor Valdés?», preguntó el conductor. «No. Da la vuelta a la manzana. Aparca en el callejón de servicio detrás de la propiedad y apaga el motor». El chofer lo miró por el retrovisor, confundido, pero asintió sin hacer preguntas. En el asiento trasero, Rodrigo sacó su teléfono. Abrió la aplicación de las cámaras de seguridad de la mansión, pantalla en negro. Él mismo las había desactivado esa mañana. Si quería atrapar a Lucía en un acto de negligencia, no podía dejar que viera el piloto rojo de las cámaras parpadeando. Quería que se sintiera libre, sin vigilancia, completamente impune. Estaba convencido de que la joven ignoraba los horarios médicos. Había notado pequeñas cosas en los últimos días. La pastilla azul intacta en el pastillero, un cojín movido de lugar, la televisión sintonizada en un canal de música antigua en lugar de las noticias financieras que él dejaba encendidas por costumbre. Alguien estaba rompiendo las reglas, alterando el ecosistema perfecto y costoso que él había diseñado para mantener viva a su madre. Y Rodrigo Valdés no permitía que nadie rompiera sus reglas. Pasaron 60 minutos. El silencio dentro de la camioneta aparcada en el callejón era asfixiante. Rodrigo miró la hora, la 1 de la tarde, la hora exacta del puré de verduras sin sal. «Espérame aquí, no enciendas el auto hasta que yo te avise», ordenó Rodrigo, abriendo la puerta con sigilo. Caminó hacia la puerta de servicio con el maletín en la mano, sus zapatos de cuero pisando lentamente para no hacer ruido. Sacó su llave maestra. La cerradura giró con un clic casi imperceptible. Rodrigo empujó la puerta y entró a la zona de lavado.
Estaba dentro. La trampa se había cerrado. Ahora solo tenía que caminar hasta la sala, atrapar a la empleada durmiendo en el sofá o robando algún objeto de valor, despedirla en el acto y demostrarse a sí mismo, una vez más, que el dinero y el control absoluto eran la única forma real de cuidar a alguien. Avanzó por el pasillo de la cocina. Todo estaba oscuro, las persianas cerradas para proteger los muebles del sol. Pero algo lo detuvo en seco antes de llegar al umbral. Rodrigo levantó la cabeza. Sus fosas nasales se abrieron. Frunció el ceño, incapaz de procesar lo que sus sentidos le estaban indicando. En su casa, el aire siempre olía a desinfectante clínico, a sábanas planchadas y a los difusores de lavanda recetados por el terapeuta. Pero ahora, el aire estaba denso. Olía a grasa caliente, a masa horneada, a especias fuertes. Olía a veneno para las arterias de su madre. El pulso de Rodrigo se aceleró. La ira le subió por el cuello como una llamarada. ¡Comida chatarra! La maldita limpiadora había metido comida chatarra en la casa. Los médicos habían sido extremadamente claros. El corazón de doña Inés era débil. Su sistema digestivo apenas toleraba los líquidos. El exceso de sodio podría provocarle una crisis hipertensiva fatal. Por eso, Rodrigo gastaba miles de dólares al mes en un chef dietético que enviaba viandas insípidas y medidas al gramo. Y esa chica de uniforme azul había metido basura en su templo de cristal. Apretó el asa de su maletín de cuero hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El despido ya no era suficiente. Iba a demandarla. Iba a asegurarse de que Lucía Mendoza no volviera a conseguir un trabajo en toda la ciudad. La negligencia médica era un delito y él tenía los abogados para destruirla. Siguió avanzando por el pasillo principal que conectaba la cocina con el gran comedor de madera. El olor a queso derretido y pepperoni se hacía cada vez más intenso, casi ofensivo, en medio de la decoración minimalista y los cuadros abstractos. De repente, un sonido rompió el silencio sepulcral de la mansión. Rodrigo se congeló a 1 metro de la puerta del comedor. Contuvo la respiración. Era una voz, pero no era la voz de Lucía disculpándose o hablando por teléfono. Era una risa, una carcajada sonora, vibrante y profunda. Una risa que le heló la sangre en las venas, no por miedo, sino por una incredulidad absoluta. Hacía exactamente 5 años, desde la muerte de su padre y el avance brutal del Alzheimer, que esa risa no resonaba en las paredes de esa casa. Era la risa de su madre. Rodrigo dio un paso al frente y se asomó por el marco de la puerta del comedor, oculto en las sombras del pasillo. Lo que vio lo dejó sin aliento, con la boca literalmente abierta, paralizado como si hubiera chocado contra un muro de concreto a 100 kilómetros por hora. La luz natural entraba a raudales por los inmensos ventanales del jardín, bañando la gran mesa de roble macizo con un tono cálido y dorado. Allí, en el centro de la escena, estaba doña Inés. No estaba encorvada. No tenía la mirada vacía, ni el rostro gris y apático que Rodrigo llevaba meses viendo cada mañana. Estaba erguida en su silla, con sus lentes perfectamente acomodados. Su blusa amarilla parecía brillar. Estaba sonriendo con una felicidad tan pura, tan lúcida, que parecía 10 años más joven. A su lado, inclinada sobre la mesa con una calidez protectora, estaba Lucía. La joven llevaba su uniforme azul claro con bordes blancos, el cabello recogido en un moño impecable. No parecía una empleada rompiendo las reglas, parecía un ángel guardián. Sobre la mesa no había puré de verduras. No había jeringas con suplementos ni vasos medidores. Había 2 enormes cajas de cartón. Lucía sostenía una espátula plateada.
con un movimiento cuidadoso y lleno de cariño, estaba sirviendo una gigantesca rebanada de pizza de pepperoni directamente en el plato de porcelana fina de Inés. El queso fundido se estiraba en hilos perfectos, humeando bajo la luz del sol. «Con cuidado, mi niña, que quema», decía Inés, riendo y frotándose las manos con anticipación como una niña pequeña esperando un regalo. Estaba hablando. Inés, que llevaba semanas balbuceando sílabas incomprensibles, acababa de formular una frase completa, con sentido y emoción. «Sople un poquito, señora», respondió Lucía con voz dulce, acomodando el plato frente a ella. Justo como le gustaba a don Roberto, ¿verdad? Con mucho queso y las orillas bien tostadas. Rodrigo sintió un golpe directo en el estómago al escuchar el nombre de su padre. «Exactamente así», suspiró Inés, cerrando los ojos por un segundo mientras el aroma la envolvía. «Los viernes. Siempre pedíamos esto los viernes por la noche cuando los niños eran pequeños. Rodrigo se comía todo el pepperoni antes de que la pizza llegara a la mesa. Qué travieso era mi muchacho». El millonario retrocedió medio paso en la oscuridad del pasillo, sintiendo que le faltaba el aire. Soltó el maletín. El objeto de cuero cayó al suelo de mármol con un golpe sordo, pero las dos mujeres en el comedor estaban tan absortas en su momento de felicidad que ninguna se percató del ruido. Rodrigo se quedó allí, atrapado en el umbral. Iba a entrar gritando. Iba a invocar las advertencias del cardiólogo, iba a hablar del sodio, del colesterol, de las demandas millonarias y del despido fulminante. Pero no podía moverse. Frente a él no había una negligencia criminal. Frente a él estaba su madre, de vuelta a la vida por un trozo de masa y queso, recordando un pasado que Rodrigo creía que el Alzheimer había borrado para siempre. Él había gastado millones en medicinas para mantener su corazón latiendo en un estado de tristeza permanente. Lucía, con una simple pizza a escondidas y una conversación amable, le había devuelto el alma. El empresario de traje oscuro, el hombre que controlaba a cientos de empleados y manejaba cuentas de 9 cifras, se dio cuenta en ese instante de que no sabía absolutamente nada sobre cómo amar a su propia madre. Y mientras veía a Inés dar el primer mordisco y cerrar los ojos con absoluto deleite, Rodrigo Valdés supo que la trampa que había preparado para destruir a la limpiadora acababa de cerrarse sobre su propia garganta. La sonrisa olvidada. El maletín de cuero italiano yacía abandonado en el suelo de mármol. Rodrigo Valdés, el hombre que no dudaba en liquidar empresas enteras con una sola firma, el negociador de hielo que nunca mostraba debilidad en las juntas directivas, estaba completamente petrificado frente al marco de la puerta de su propio comedor. No podía dar un paso adelante, no podía retroceder. Su cerebro, entrenado para procesar datos, riesgos y protocolos, estaba sufriendo un cortocircuito monumental. Allí estaba su madre, doña Inés, la misma mujer que esa misma mañana parecía un caparazón vacío, un fantasma de cabello gris que apenas podía sostener la mirada fija en la pared. La misma mujer a la que el doctor Vargas, cobrando tarifas exorbitantes, había diagnosticado con un deterioro cognitivo irreversible y hostilidad severa. Pero la mujer que Rodrigo estaba viendo ahora, bañada por la luz dorada del ventanal, no era un fantasma. Estaba viva, terriblemente viva. Sus manos, que normalmente temblaban al sostener los vasos de plástico esterilizado con suplementos vitamínicos, ahora sostenían con firmeza el borde de la rebanada de pizza. El queso derretido manchaba ligeramente sus dedos, pero a ella no le importaba. Masticaba con una vitalidad asombrosa, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más exquisito del planeta, cerrando los ojos con un gesto de placer absoluto que le borraba 10 años de arrugas del rostro. «Está deliciosa, mi niña. Deliciosa,
murmuró Inés, con la boca medio llena, soltando una pequeña risita traviesa que a Rodrigo le clavó una estaca invisible en el pecho. Hacía años que no escuchaba esa risa. Desde que la enfermedad de Alzheimer comenzó a robarle las palabras, los recuerdos y la dignidad, Inés se había convertido en una paciente perpetua. Rodrigo, en su desesperación por no perderla, había convertido la casa en un hospital de lujo. Había desterrado la sal, el azúcar, las grasas, la música alta, las visitas inesperadas y cualquier cosa que pudiera alterar su frágil sistema nervioso. Había construido una jaula de cristal perfecta. Y ahora, una empleada de limpieza con sueldo mínimo acababa de hacer añicos esa jaula con una simple caja de cartón grasiento. Lucía, sentada a su lado, tomó una servilleta de papel común y corriente, no las toallas esterilizadas e hipoalergénicas que exigían los médicos, y le limpió suavemente la comisura de los labios a la anciana. «Come despacio, señora Inés. Hay suficiente para las dos». «Nadie nos va a apurar hoy», dijo Lucía, con una voz tan suave y cálida que contrastaba violentamente con las órdenes frías y calculadas que Rodrigo solía dar en esa misma casa. El empresario sintió que la sangre le hervía, pero ya no era de ira. Era de vergüenza, una vergüenza profunda, corrosiva y aplastante. En su mente, las advertencias del equipo médico resonaban como alarmas antiaéreas. «El sodio elevará su presión arterial, señor Valdés. La grasa saturada es un riesgo inminente de infarto. Debe mantener una dieta blanda, estricta, sin variaciones. Si se altera, dele la pastilla azul». Rodrigo había seguido esas instrucciones con devoción religiosa. Creía que al pagar a los mejores especialistas y comprar los medicamentos más caros importados de Europa, estaba siendo el mejor hijo del mundo. Creía que su dinero era un escudo infalible contra la muerte. Pero al ver a su madre sonreír, al ver el brillo húmedo y lúcido en sus ojos castaños mientras miraba a Lucía, Rodrigo comprendió la brutal y aterradora verdad. No la estaba salvando. La estaba matando de tristeza. El puré de verduras sin sal no le prolongaba la vida, solo le prolongaba la agonía. Las pastillas azules que la dejaban sedada todo el día no eran para el bienestar de Inés, eran para la comodidad de los enfermeros que no querían lidiar con su frustración. Lucía sirvió un poco de agua fresca en un vaso de cristal normal. Inés bebió con gusto, y luego soltó un suspiro largo, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. Parecía relajada, parecía estar en paz. Rodrigo se apoyó contra la pared fría del pasillo, oculto en las sombras. El nudo en su garganta era tan grande que apenas le permitía respirar. Estaba a punto de presenciar algo que terminaría de quebrar la coraza de hierro que había construido a su alrededor durante años. La atmósfera en el comedor estaba a punto de cambiar, y el empresario millonario estaba completamente indefenso ante lo que venía. El diálogo que rompió al empresario. El sol de la tarde comenzó a descender, alargando las sombras en el gran comedor de roble. Doña Inés dejó la corteza de la pizza sobre el plato de porcelana. Suspiró profundamente, con una sonrisa serena dibujada en el rostro. Lucía comenzó a recoger las servilletas usadas con movimientos lentos y tranquilos, sin interrumpir la paz del momento. «Qué bueno que viniste hoy», susurró Inés de repente. Su voz ya no tenía la fuerza de antes. Ahora sonaba frágil, lejana, cargada de una nostalgia pesada. Lucía se detuvo. Dejó las servilletas sobre la mesa y miró a la anciana a los ojos. «Me gusta mucho estar aquí con usted», respondió la joven cuidadora, manteniendo el tono suave y reconfortante. Inés levantó una mano temblorosa. Sus dedos, marcados por las manchas de la edad y las vías intravenosas, buscaron la mano de Lucía sobre el mantel. La joven no se apartó. Al contrario, envolvió la mano de la anciana entre las suyas, brindándole calor. El silencio en la casa era absoluto.
Rodrigo, escondido a pocos metros en el pasillo oscuro, apretó los puños contra la pared. El pulso le latía en las sienes con una fuerza dolorosa. «Tenía tanto miedo de que no llegaras», continuó Inés, y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una herida del alma que el Alzheimer no había logrado borrar. Sabía que hoy era tu día libre en la universidad, pero tenía miedo de que prefirieras salir con tus amigos antes que venir a ver a esta vieja aburrida. Lucía tragó saliva. Su espalda se tensó imperceptiblemente. Rodrigo, desde la oscuridad, frunció el ceño, confundido. ¿La universidad? Lucía no iba a la universidad. Apenas había terminado la preparatoria pública antes de empezar a trabajar limpiando oficinas y casas. «Nunca estaría demasiado ocupada para ti», dijo Lucía, su voz temblando apenas una fracción de segundo antes de estabilizarse. Inés apretó la mano de la joven con más fuerza. Una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada, brillando bajo la luz dorada del sol. «Te extrañé tanto, Mariana». El nombre cayó en el comedor como una bomba de toneladas de peso. En el pasillo, Rodrigo dejó de respirar. Sus rodillas fallaron. Tuvo que apoyar todo su peso contra el muro de mármol para no desplomarse en el suelo. Llevó ambas manos a su boca para ahogar un grito de puro dolor que amenazaba con desgarrarle la garganta. Mariana. Mariana era su hermana menor. Había fallecido en un accidente automovilístico 22 años atrás, cuando apenas era una estudiante universitaria. La muerte de Mariana había destruido a la familia Valdés. Había apagado la luz en los ojos de Inés y había convertido a Rodrigo en el hombre adicto al trabajo, frío y obsesivo del control que era hoy. Las estrictas reglas de los neurólogos de doña Inés dictaban un protocolo inquebrantable para estos casos: terapia de orientación a la realidad. Los médicos habían sido tajantes con Rodrigo y con todo el personal de la casa. Si Inés mencionaba a Mariana, debían corregirla inmediatamente. Debían decirle, mirándola a los ojos, que Mariana estaba muerta, que había fallecido hacía décadas, que el año era el actual y que estaba sufriendo una confusión. Rodrigo había visto a los enfermeros hacerlo. Había visto cómo, al aplicar ese maldito protocolo médico, los ojos de su madre se llenaban de terror puro. Había visto a Inés revivir el dolor desgarrador de perder a su hija por primera vez, una y otra vez, llorando a gritos, golpeándose el pecho, hasta que la desesperación obligaba a los médicos a inyectarle un sedante fuerte para apagarla. Ese era el procedimiento médico correcto, eso era lo que su dinero pagaba. Desde la penumbra, con los ojos inundados en lágrimas ardientes, Rodrigo observó a Lucía. Esperaba que la limpiadora hiciera lo que le habían ordenado. Esperaba que rompiera el encanto, que le dijera a la anciana que estaba confundida, que ella no era Mariana, que Mariana estaba en un cementerio. Pero Lucía Mendoza no era un médico frío. Era una mujer con un corazón inmenso que entendía de compasión mucho más que cualquier especialista de bata blanca. Lucía miró los ojos suplicantes de la anciana. Vio el terror asomándose en la mirada de Inés, el miedo aterrador a la soledad, el miedo a perder a su hija otra vez. La joven limpiadora no dudó. Inclinó la cabeza, acercó la silla y acarició el cabello gris de la mujer con una ternura infinita. «Yo también te extrañé muchísimo, mamá», dijo Lucía con la voz rota por la emoción, aceptando el papel, sacrificando la verdad clínica para proteger el corazón destrozado de la anciana. «Ya estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte». Inés cerró los ojos y dejó escapar un sollozo de alivio monumental. Se llevó la mano de Lucía al rostro y la besó. «Oh, mi niña hermosa, mi niña preciosa», lloraba Inés, sonriendo entre lágrimas, liberando años de angustia acumulada. «Prométeme que no te vas a ir, prométeme que te vas a quedar a cenar.
Tu papá va a llegar pronto del trabajo y tu hermano también. Al mencionar a Rodrigo, la voz de Inés cambió. Se volvió más pesada, cargada de una preocupación profunda que cortó el aire. Rodrigo trabaja demasiado, Mariana, susurró Inés, mirando a Lucía con intensidad, como si le estuviera confiando su mayor secreto. Él cree que no me doy cuenta, cree que porque estoy enferma no veo las cosas, pero lo veo tan cansado, tan solo. Tiene el corazón cerrado con llave, igual que su padre. Me duele en el alma verlo así. Él compra todas estas medicinas, trae a toda esta gente extraña a la casa porque tiene terror a quedarse solo. Cree que el dinero puede comprarle tiempo. Pero el dinero no abraza, mi niña. El dinero no te da los buenos días. En la oscuridad del pasillo, el muro de hierro que Rodrigo Valdés había construido durante 20 años se derrumbó por completo. Las lágrimas que nunca le permitió ver a nadie, las lágrimas que no derramó ni siquiera en el funeral de su padre, comenzaron a caer por su rostro sin control. Se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre, tratando desesperadamente de ahogar los sollozos que le sacudían el pecho. Allí estaba él, el gran millonario, el genio de los negocios que creía tener el mundo a sus pies. Escondido como un ladrón en su propia casa, escuchando cómo su madre, con el cerebro devastado por el Alzheimer, entendía su propia miseria y su soledad mucho mejor de lo que él mismo la había entendido jamás. Inés no estaba loca. Inés estaba atrapada, y él era su carcelero. Él tiene un buen corazón, mamá, respondió Lucía, limpiando sus propias lágrimas con el dorso de la mano libre, defendiendo al mismo hombre que la había tratado con un desprecio gélido esa misma mañana. Rodrigo la ama mucho, solo que a veces las personas olvidan cómo demostrarlo. A veces el miedo nos hace actuar como no somos. Lo sé, Mariana, lo sé, suspiró Inés, cerrando los ojos con pesadez, repentinamente agotada por la avalancha emocional. El efecto del Alzheimer volvía a nublar su mente como una marea que se retira. Ayúdalo, mi niña. No lo dejes solo. Prométemelo. Te lo prometo, mamá. Te lo prometo, susurró Lucía besando la frente de la anciana. Rodrigo no pudo soportarlo un segundo más. El dolor en su pecho era físico, una presión insoportable que amenazaba con asfixiarlo. Quería entrar corriendo al comedor. Quería caer de rodillas frente a la silla de ruedas, abrazar a su madre, pedirle perdón por los años de frialdad, por las pastillas sedantes, por haberla tratado como a una paciente en lugar de como a una madre. Quería darle las gracias a esa joven limpiadora por haberle regalado a Inés el momento de paz más hermoso en casi media década. Secó sus lágrimas con la manga de su carísimo traje de diseñador, arruinando la tela de seda. Tomó una bocanada de aire temblorosa para estabilizarse. Iba a salir de las sombras. Iba a cambiar todo. Iba a despedir a los médicos y a contratar a Lucía a tiempo completo. Iba a ser un hijo de verdad. Pero el destino y el orgullo dañado tienen una forma cruel de manifestarse cuando uno ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Al dar el primer paso hacia adelante, decidido a entrar al comedor bañado por el sol, el pie derecho de Rodrigo chocó accidentalmente contra el maletín de cuero que había dejado caer minutos antes. El golpe de las pesadas hebillas de metal contra el suelo de mármol resonó en toda la casa como un disparo. En el comedor, la magia se hizo pedazos en una fracción de segundo. Lucía soltó la mano de Inés y se puso de pie de un salto, pálida como un papel. Su corazón dio un vuelco salvaje en su pecho. Conocía ese sonido. Sabía que alguien estaba en el pasillo. Sabía que la habían descubierto rompiendo todas y cada una de las reglas de la casa. Inés abrió los ojos de golpe, asustada por el ruido repentino, la confusión apoderándose de su rostro una vez más. El velo del Alzheimer cayó sobre ella de golpe.
La paz se esfumó. El rostro de Mariana desapareció de su mente, y frente a ella solo quedó una joven asustada con un uniforme azul. Rodrigo se quedó petrificado en el umbral, su rostro aún rojo por el llanto, sus ojos fijos en el desastre inminente. La oportunidad de la redención se había cerrado de golpe, y ahora la confrontación que tanto había planeado estaba a punto de desatarse de la peor manera posible. La confrontación. Implacable. El eco de las pesadas hebillas de metal golpeando el suelo de mármol destrozó la atmósfera del comedor como un martillazo contra un espejo de cristal. En una fracción de segundo, la cálida burbuja de recuerdos y amor que Lucía había construido para doña Inés estalló por completo. La joven cuidadora, con el rostro súbitamente pálido, se puso de pie de un salto. El pánico le cerró la garganta. Al girarse hacia el pasillo oscuro y ver la figura imponente de Rodrigo Valdés recortada en el umbral, su mano tembló con tanta violencia que el plato de porcelana que sostenía se le resbaló de los dedos. El plato se hizo añicos contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Los restos de la pizza y el queso se esparcieron por la impecable madera del comedor. Inés soltó un grito ahogado. El ruido repentino, la tensión eléctrica que acababa de invadir la habitación y la expresión aterrorizada de la empleada actuaron como un veneno fulminante en el frágil cerebro de la anciana. La niebla del Alzheimer, que se había disipado milagrosamente durante los últimos 20 minutos, cayó sobre ella de golpe con una fuerza brutal. Los ojos de Inés comenzaron a moverse frenéticamente por la habitación. Ya no veía a Mariana, su hija perdida. Ya no recordaba a su esposo ni los viernes de pizza. Su respiración se agitó. Frente a ella solo había una chica desconocida temblando de miedo y un hombre de traje oscuro, con el rostro desencajado, que avanzaba hacia ellas como una tormenta. Rodrigo Valdés cruzó el umbral y entró a la luz del comedor. Segundos antes, en la oscuridad del pasillo, era un hijo roto, llorando lágrimas de arrepentimiento. Pero al ser descubierto, al ver la vulnerabilidad expuesta en el rostro de la empleada, el mecanismo de defensa más antiguo y destructivo de Rodrigo se activó automáticamente, su orgullo de hierro. No podía soportar sentirse débil, no podía permitir que la limpiadora del turno de noche lo viera con los ojos enrojecidos y el alma destrozada. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando perdía el control de una situación: atacar. Cerró los puños, tensó la mandíbula y dejó que la furia, una furia nacida de su propia vergüenza, lo dominara por completo. ¿Qué demonios significa esto?, rugió Rodrigo. Su voz, profunda y autoritaria, hizo temblar los cristales de los inmensos ventanales. Lucía retrocedió un paso, pisando los trozos de porcelana rota sin darse cuenta. Sus ojos castaños estaban muy abiertos, llenos de lágrimas de puro terror. Sabía perfectamente quién era el hombre que tenía enfrente. Rodrigo Valdés no era solo su jefe, era uno de los empresarios más implacables y vengativos de Guadalajara. Un hombre capaz de destruir la vida de una persona con una sola llamada telefónica. Señor Valdés, yo puedo explicarlo, por favor. Tartamudeó Lucía con la voz quebrada, entrelazando sus manos temblorosas a la altura del pecho. Yo solo quería... ¡Cállate!, la interrumpió Rodrigo, dando 2 zancadas rápidas hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Su presencia era asfixiante, una muralla de poder y agresión. Te hice una pregunta directa, Lucía. ¿Qué hace esta basura en la mesa de mi madre? ¿Acaso eres estúpida o simplemente decidiste ignorar las órdenes médicas que te di hace apenas 2 horas? Señaló con un dedo acusador las cajas de cartón grasientas que reposaban sobre el mantel de lino importado. La imagen contrastaba tan violentamente con la perfección clínica de la casa que parecía un insulto directo a su autoridad.
Señor, escúcheme, se lo suplico, rogó Lucía con lágrimas cálidas resbalando por sus mejillas. Doña Inés llevaba 3 días completos sin tragar el puré de verduras. Cada vez que intentaba darle los suplementos, los escupía y lloraba. Estaba perdiendo peso, estaba perdiendo la luz en sus ojos. Los médicos solo querían sedarla, pero ella no necesita calmantes, señor. Ella tenía hambre, hambre de algo real, hambre de un recuerdo. La verdad, en las palabras de Lucía, golpeó a Rodrigo en el pecho como un mazo, porque él mismo, escondido en las sombras minutos antes, había comprobado que la joven tenía razón. Él había visto a su madre sonreír como no lo hacía en años. Él había escuchado la lucidez en su voz. Pero el ego herido de Rodrigo era un monstruo indomable. Admitir que la limpiadora tenía razón significaba admitir que él, con todos sus millones, había fracasado rotundamente. Significaba aceptar que había torturado a su propia madre durante meses bajo el falso escudo de la ciencia médica. Y no estaba dispuesto a derrumbarse frente a una empleada de servicio. ¿Hambre de un recuerdo?, se burló Rodrigo, soltando una risa fría, seca y carente de toda humanidad, una risa que heló la sangre de Lucía. ¿Desde cuándo eres neuróloga? ¿Desde cuándo tu título de escuela pública te da el derecho de diagnosticar a mi madre y decidir qué es lo mejor para ella? Eres la maldita señora de la limpieza. Inés, encogida en su silla de ruedas, comenzó a sollozar en silencio. Llevó sus manos arrugadas a sus oídos, tratando de bloquear los gritos. La violencia en la voz de su hijo le causaba un terror profundo, aunque su mente enferma ya no lograba comprender por qué estaban peleando. «¡Estás jugando con su vida!», continuó gritando Rodrigo, acercándose aún más a Lucía, acorralándola contra el borde de la mesa de roble. El cardiólogo fue perfectamente claro. Una alteración en sus niveles de sodio podría provocarle un infarto fulminante. ¿Qué querías, Lucía? ¿Matarla para no tener que limpiarle la baba por las tardes? ¿Es eso? La acusación fue tan cruel, tan absolutamente perversa e injusta, que Lucía sintió que le faltaba el aire. Abrió la boca para defenderse, pero de su garganta solo salió un sollozo ahogado. El dolor de ser acusada de querer asesinar a la mujer que acababa de abrazar con el alma entera fue demasiado. «No, no, por Dios, no», lloró Lucía, negando con la cabeza desesperadamente mirando a Inés que temblaba de miedo. «Yo la quiero. Yo solo quería verla feliz un momento. Ella me llamó por el nombre de su hija, señor Valdés. Me pidió que no la dejara sola. Estaba en paz. Estaba completamente en paz». El rostro de Rodrigo se contrajo en una mueca de agonía pura, disfrazada de ira. Escuchar a Lucía mencionar a Mariana fue la gota que derramó el vaso. Su respiración se volvió pesada, casi errática. La culpa lo estaba devorando vivo por dentro, pero por fuera se transformó en una máquina de destrucción. «Mi hermana está muerta», rugió Rodrigo, golpeando la mesa de roble con el puño cerrado. El estruendo hizo saltar los vasos de agua. «Está muerta hace 22 años. Seguirle el juego a las alucinaciones de mi madre es una negligencia médica gravísima. La estás hundiendo más en su demencia. Estás destruyendo el protocolo que pago miles de dólares por mantener». Rodrigo metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono celular de última generación. La pantalla iluminó su rostro desencajado. «Se acabó», sentenció con una voz ahora peligrosamente baja, un susurro cargado de veneno que prometía el fin del mundo para la joven. «Recoge tus cosas. Estás despedida. Y reza para que esta misma noche no envíe a mis abogados a la comisaría para levantar cargos formales por intento de homicidio por negligencia médica. Me voy a asegurar, Lucía Mendoza, de que no vuelvas a conseguir un maldito trabajo en todo el estado. Te voy a hundir». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies.
El terror absoluto la paralizó. Si la demandaban, si manchaban su nombre con antecedentes penales, no solo perdería este trabajo, perdería la capacidad de mantener a sus propios hermanos menores. Caería en la miseria absoluta. Cayó de rodillas sobre los restos de la pizza y los vidrios rotos del plato, sin importarle que un trozo afilado de porcelana le cortara levemente la tela del pantalón a la altura de la espinilla. «Señor Valdés, se lo suplico por lo más sagrado», lloró Lucía desde el suelo, juntando las manos en un gesto de ruego desesperado, humillándose por completo ante el poder aplastante del millonario. «Despídame, no me pague este mes si quiere, pero no me demande. Tengo una familia que depende de mí, tengo 2 hermanos pequeños que comen de mi sueldo. Se lo juro por Dios que mi única intención era darle amor a su madre, un amor que en esta casa...» Lucía se mordió la lengua a tiempo. Estaba a punto de decir un amor que en esta casa nadie le da. Pero Rodrigo entendió perfectamente la frase inconclusa, y sus ojos se inyectaron en sangre. Iba a levantar la voz de nuevo, iba a destruirla con la peor amenaza que pudiera formular su mente brillante y retorcida, pero entonces ocurrió lo imposible. Un escudo de cristal, un sonido metálico, agudo y chirriante cortó la tensión del comedor. Era el sonido de las ruedas de la silla de Inés deslizándose bruscamente contra el suelo de madera. Rodrigo se detuvo en seco, con el teléfono aún en la mano. Bajó la mirada, confundido. Lucía también dejó de llorar por una fracción de segundo, levantando el rostro empapado en lágrimas. Doña Inés, la mujer frágil, medicada hasta el letargo, diagnosticada con una debilidad muscular severa que le impedía caminar más de 2 metros sin asistencia, estaba aferrándose a los reposabrazos de su silla con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo colosal que estaba haciendo. Su rostro, surcado por arrugas profundas, estaba contraído en una mueca de dolor físico evidente. Las rodillas le temblaban visiblemente debajo del pantalón de tela suave, amenazando con ceder en cualquier momento bajo el peso de su propio cuerpo. «Mamá, ¿qué haces?», murmuró Rodrigo, repentinamente alarmado, olvidando por un segundo su papel de verdugo. «No, no te levantes, te vas a caer. Los médicos dijeron que...». Pero Inés no lo escuchó, o tal vez sí lo escuchó, pero decidió que la voz de ese hombre de traje oscuro no tenía ninguna autoridad sobre ella. Con un gemido sordo de esfuerzo, ignorando el crujido de sus articulaciones oxidadas por el sedentarismo forzado y la medicación, doña Inés se puso de pie. Su cuerpo se balanceó peligrosamente hacia adelante. Rodrigo soltó el teléfono, que cayó al suelo con un golpe seco, e hizo el amago de correr a sostenerla, aterrorizado por la posibilidad de que su madre se fracturara la cadera. «No me toques». El grito de Inés fue como un latigazo. No fue un balbuceo confuso. No fue el lamento de una enferma de Alzheimer. Fue la voz firme, autoritaria y protectora de la matriarca que alguna vez había sido, abriéndose paso a empujones a través de la densa niebla de su cerebro en ruinas. Rodrigo se quedó congelado a medio camino, con las manos extendidas en el aire, sus ojos desorbitados por el impacto. Inés respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero no volvió a sentarse. Con pasos cortos, arrastrados y agónicos, sorteando los trozos de porcelana rota, caminó lentamente hasta posicionarse justo en medio del empresario enfurecido y la joven empleada que seguía arrodillada en el suelo. Inés, con su blusa amarilla pálida y sus hombros encorvados, se plantó frente a su hijo millonario. Era un escudo humano. Un frágil, tembloroso y sagrado escudo de cristal dispuesto a romperse antes de permitir que alguien lastimara a la chica que le había devuelto la vida. «Señora Inés, no, por favor, siéntese, le hace daño».
rogó Lucía desde el suelo, estirando una mano para tocar suavemente el tobillo de la anciana, aterrorizada por las consecuencias de aquel esfuerzo físico. Inés ignoró a Lucía. Su mirada, inusualmente afilada y llena de fuego, estaba clavada directamente en los ojos de Rodrigo. El millonario sintió que se encogía bajo el peso de esa mirada. Hacía años que su madre no lo miraba a los ojos con esa intensidad. No lo estaba mirando con el vacío de la demencia, lo estaba mirando con decepción. «No le vas a gritar», dijo Inés. Su voz temblaba por la falta de aire, pero cada palabra fue pronunciada con una claridad escalofriante. «En esta casa no se le grita a las personas que tienen buen corazón». Rodrigo tragó saliva, sintiendo que un puño invisible le estrujaba el esófago. «Mamá, por favor, estás confundida», intentó argumentar Rodrigo, usando su tono condescendiente, el mismo que usaba cuando Inés tenía crisis nerviosas. «Esta mujer te está haciendo daño. Rompió las reglas médicas. Te dio comida que te puede matar. Estoy intentando protegerte. Tienes que volver a tu silla. Te vas a lastimar». «¡Mentira!», lo cortó Inés, levantando una mano temblorosa y apuntándole directamente al pecho de su hijo. «¡Tú no me proteges! ¡Tú me tienes encerrada!». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Parecía que el aire mismo había sido succionado de la inmensa casa. Inés comenzó a jadear. El cansancio amenazaba con derrumbarla, pero su instinto maternal, provocado por el llanto de la joven detrás de ella, ardía más fuerte que cualquier enfermedad neurológica. Su mente estaba destrozada, no sabía qué día era, no recordaba qué había desayunado y a ratos olvidaba que su hija Mariana estaba muerta. Pero las emociones primarias, el amor, el miedo, la injusticia y la soledad, permanecían intactas en el núcleo de su ser. «No sé tu nombre», susurró Inés, mirando a Rodrigo con una confusión dolorosa que le partió el alma en 1000 pedazos al empresario. «A veces sé que eres mi hijo. Otras veces solo veo a un hombre cruel que viste de negro y que entra a mi casa a darme órdenes y a hacerme tragar pastillas que me quitan el sueño». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus zapatos italianos. Su propio cuerpo comenzó a temblar. El hombre poderoso e intocable estaba siendo completamente aniquilado por las palabras frágiles de su madre enferma. Yo soy Rodrigo, mamá. Soy tu hijo. Yo hago todo esto por ti. Pago todo para que vivas». Balbuceó con las lágrimas asomándose de nuevo a sus ojos, su armadura resquebrajándose sin remedio. «Entonces, si eres mi hijo, ¿por qué me dejas tan sola?», preguntó Inés. La pregunta no tenía malicia, solo un dolor inocente y profundo. «¿Por qué dejas que esos hombres de bata blanca me aten a la cama cuando tengo miedo? ¿Por qué escondes mis recuerdos?». Inés hizo una pausa, buscando aire, y luego señaló débilmente hacia atrás, hacia la chica que seguía de rodillas, llorando en silencio. Ella es la única que me mira a los ojos», continuó la anciana, su voz quebrando la última defensa de Rodrigo. «Ella es la única que no me trata como a un mueble roto. Me dio de comer algo que sabía a mi hogar. Me hizo recordar que alguna vez fui feliz, y tú entras gritando como un monstruo a querer destruirla». Inés dio un pequeño paso hacia adelante, cerrando la distancia con su hijo, desafiando todo su poder, todo su dinero y todo su orgullo herido. «Si la echas a la calle a esta niña buena», sentenció Inés, con los ojos brillando de lágrimas retenidas, «entonces prométeme que también abrirás la puerta para mí, porque prefiero morirme de hambre en la calle junto a alguien que me abrace, que seguir viviendo 100 años en esta prisión de cristal contigo». El cuerpo de Inés no resistió más. La adrenalina de la confrontación se agotó bruscamente, como un fósforo que se apaga en el agua. Sus rodillas finalmente cedieron, doblándose bajo su propio peso. «¡Mamá!»,
gritó Rodrigo, reaccionando instintivamente, lanzándose hacia adelante para atraparla antes de que su cabeza golpeara el suelo de mármol. Pero Lucía fue más rápida. Con una agilidad nacida de la pura devoción, se levantó de un salto, ignorando el corte en su propia pierna, y abrazó el cuerpo desvanecido de doña Inés, amortiguando la caída. Las dos mujeres terminaron en el suelo, rodeadas de restos de pizza y cristales rotos. Inés había cerrado los ojos. El gran esfuerzo físico la había dejado inconsciente. Lucía sostenía la cabeza de la anciana en su regazo, acariciando su frente, llorando sin consuelo, mientras murmuraba rezos en voz baja. Rodrigo se quedó de pie frente a ellas, con los brazos colgando inútilmente a sus costados. Acababa de escuchar la condena más brutal de toda su vida, dictada por los labios de la única persona por la que habría dado su vida. El orgullo del gran millonario había sido aplastado, pero en lugar de aceptar la lección, en lugar de arrodillarse junto a Lucía para ayudar a su madre, el terror de haberse visto reflejado como un monstruo lo empujó a cometer el error más grande, oscuro e imperdonable de toda su existencia. El error imperdonable. El cuerpo desvanecido de doña Inés pesaba como plomo sobre las piernas de Lucía. La joven cuidadora, arrodillada sobre los cristales rotos de la porcelana, rodeaba los hombros de la anciana con una desesperación absoluta. Lloraba en silencio, meciéndolas suavemente, manchando su uniforme azul con el sudor frío que perleaba la frente de Inés. Rodrigo Valdés, el hombre que no le temía a ningún rival financiero, estaba paralizado por el terror. El eco de las últimas palabras de su madre aún rebotaba en las paredes del inmenso comedor, taladrándole el cráneo. «Prefiero morirme en la calle que seguir viviendo en esta prisión contigo». La humillación ardía en sus venas. El dolor de ser rechazado de esa manera frente a una simple empleada activó un mecanismo de defensa venenoso y destructivo en su interior. En lugar de doblegarse ante la verdad, Rodrigo se aferró a la furia ciega. Su rostro se endureció como el mármol que pisaba. Avanzó con pasos pesados y violentos hacia las dos mujeres. «¡Suéltala!», rugió Rodrigo, agachándose de golpe y apartando a Lucía de un empujón brutal. La joven perdió el equilibrio y cayó de espaldas, cortándose la palma de la mano con un fragmento del plato roto. Un hilo de sangre comenzó a brotar, mezclándose con la grasa de la pizza esparcida en el suelo, pero a Rodrigo no le importó. Solo le importaba recuperar el control. «No la toque así, señor, está inconsciente», gritó Lucía, apretándose la mano herida contra el pecho, aterrada por la brusquedad con la que el millonario manipulaba el frágil cuerpo de su madre. «Te dije que te calles», bramó Rodrigo, levantando a Inés en brazos con un esfuerzo sobrehumano. La cabeza de la anciana colgaba inerte hacia atrás. Su respiración era un silbido débil y ahogado. «Tú provocaste esto, tú rompiste sus dietas, tú alteraste su mente con tus juegos absurdos, la llevaste al límite de sus fuerzas. Ella solo quería amor, quería sentirse viva». Lloró Lucía desde el suelo, temblando de pies a cabeza, incapaz de contener la impotencia que le desgarraba la garganta. «Usted no entiende nada, no ve que se está muriendo de tristeza». Rodrigo se detuvo en seco. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta casi romperse. Miró a Lucía con un desprecio tan oscuro, tan absoluto, que la joven sintió que el aire se congelaba a su alrededor. «No, la que no entiende eres tú», siseó Rodrigo con una voz baja y gélida que daba más miedo que sus gritos. «Eres una maldita intrusa, una ignorante que vino a ensuciar mi casa y a poner en riesgo la vida de mi madre por un estúpido capricho de bondad barata». Acomodó a Inés contra su pecho y le lanzó a Lucía la mirada de un verdugo dictando sentencia. «Largo de mi casa». Ahora mismo, el mundo entero se derrumbó sobre los hombros de Lucía. «Señor Valdés, por favor», suplicó la joven, poniéndose de pie con dificultad, ignorando el ardor en su mano y en su pierna cortada.
Se lo ruego por lo más sagrado. Despídame si quiere, pero no me retenga mi sueldo. Llevo un mes trabajando turnos dobles. Mis hermanitos me están esperando. El alquiler de nuestro cuarto vence mañana. Si no llevo ese dinero, nos echan a la calle. Un trueno sordo retumbó en la distancia. El cielo de Guadalajara, que minutos antes brillaba con el sol de la tarde, se había cubierto de nubes negras y pesadas. La tormenta estaba a punto de estallar. Rodrigo no pestañeó. La empatía había sido completamente devorada por su orgullo herido. ¿Tu sueldo?, se burló Rodrigo, soltando una risa amarga y carente de toda humanidad. Deberías dar gracias a Dios que no llamo a la policía en este instante para que te arresten por negligencia criminal y daños a la salud de un adulto mayor. ¿Quieres dinero? Demándame. A ver cuánto dura tu abogado de oficio contra mi firma legal. Lucía abrió la boca, pero las palabras no salieron. El nivel de crueldad de ese hombre la dejó sin aliento. Comprendió en ese instante que no había nada humano a qué apelar. Estaba frente a una máquina de hacer dinero, un hombre vacío que había reemplazado el corazón por una caja fuerte. «No te voy a pagar ni un solo centavo», sentenció Rodrigo, girando sobre sus talones para salir del comedor. «Tienes 5 minutos para recoger tus porquerías del cuarto de servicio y largarte. Si cuando baje todavía estás aquí, los guardias de seguridad de la entrada te sacarán a rastras». Rodrigo se alejó por el pasillo, llevándose a Inés en brazos, desapareciendo en la oscuridad de las escaleras principales. Lucía se quedó sola en medio del desastre. El silencio que siguió fue sepulcral, opresivo, roto únicamente por el primer golpe de la lluvia furiosa contra los inmensos ventanales de cristal. No recogió sus cosas, no tenía nada de valor en ese cuarto de servicio de todos modos. Con las lágrimas cegando su visión, la mano sangrando y el alma destrozada, caminó arrastrando los pies hacia la puerta trasera. Salió al callejón de servicio justo cuando el cielo se abría por completo. La lluvia helada la empapó en segundos. Lucía caminó sin rumbo bajo la tormenta, tiritando de frío y de miedo, sin saber cómo iba a mirar a los ojos a sus hermanos pequeños esa noche para decirles que no habría comida. Dentro de la mansión, Rodrigo recostó a su madre en la inmensa cama de hospital que dominaba su habitación de lujo. Le tomó el pulso. Era débil, pero estable. La cubrió con mantas térmicas y cerró las cortinas opacas, sumergiendo el cuarto en una penumbra perpetua. Bajó las escaleras lentamente. El sonido de sus propios pasos le resultaba insoportable. Llegó al comedor. La pizza arruinada seguía allí, esparcida por el suelo, junto a los cristales rotos y las manchas de la sangre de Lucía. El olor a queso y pepperoni aún flotaba en el aire, negándose a desaparecer, recordándole con cada respiración el momento exacto en que su madre había sido feliz. Rodrigo se paró frente al ventanal golpeado por la lluvia. Había ganado. Había defendido su territorio, había impuesto su autoridad y había expulsado a la amenaza. El protocolo médico volvía a estar a salvo. Pero mientras miraba la oscuridad del jardín a través del cristal blindado, el millonario sintió un vacío tan profundo en el estómago que le provocó náuseas. La casa entera se sentía como una gigantesca y silenciosa tumba. Su victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. El colapso. La mañana siguiente llegó sin sol. El cielo seguía teñido de un gris plomizo, y la mansión Valdés estaba sumida en un ambiente de máxima tensión clínica. Eran las 8 en punto. El doctor Vargas, un neurólogo con trajes a la medida y un maletín repleto de sedantes de última generación, estaba de pie frente a la cama de doña Inés. A su lado, 2 enfermeros de complexión robusta, con uniformes blancos impecables, esperaban órdenes. Rodrigo observaba la escena desde el umbral de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. No había dormido un solo minuto.
Las ojeras oscuras bajo sus ojos delataban la guerra psicológica que había librado durante toda la noche en la soledad de su despacho. «Sus signos vitales están alterados, señor Valdés», informaba el doctor Vargas, ajustándose los lentes con frialdad. La crisis de ayer elevó su presión arterial a niveles peligrosos. El evento la ha empujado a una fase de desorientación agresiva aguda. Ya se lo había advertido. Cualquier estímulo fuera de la norma, cualquier alteración en su rutina estéril, provocaría un retroceso masivo en su condición. El doctor hablaba de Inés como si fuera un motor descompuesto, no un ser humano. Rodrigo tragó saliva, sintiendo una repentina aversión por ese tono monótono y desapasionado, un tono que él mismo había exigido y aplaudido durante años. En el centro de la habitación, sobre las sábanas blancas, Inés estaba viviendo un infierno absoluto. No estaba catatónica como en las semanas anteriores, estaba aterrorizada. Sus ojos, inyectados en sangre por el pánico, saltaban de un rincón a otro de la habitación. Respiraba con jadeos cortos y desesperados. Tenía las manos cerradas en puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. «¡No! ¡Fuera! ¡Aléjense de mí!», gritaba Inés, con una voz rasposa que se quebraba por el esfuerzo. Uno de los enfermeros intentó acercarle una bandeja metálica que contenía un vaso de plástico con el espeso puré de verduras y una jeringa con sus medicinas matutinas. «Doña Inés, por favor, tiene que desayunar. Abra la boca», ordenó el enfermero, acercando la cuchara con un movimiento mecánico, carente de cualquier tipo de calidez. Inés soltó un alarido de desesperación. Con un movimiento rápido e inesperado, levantó el brazo y golpeó la bandeja con todas sus fuerzas. El puré verde, los vasos de plástico y las medicinas salieron volando por los aires, estrellándose contra la pared forrada de seda y manchando el suelo inmaculado. «¡No quiero su veneno!», gritó Inés, retrocediendo hasta chocar contra el respaldo de la cama, abrazándose las rodillas, temblando como una hoja en medio de un huracán. «¡Quiero a mi niña! ¡Quiero a Mariana! ¡Traigan a mi niña!». El nombre cortó el aire de la habitación. Rodrigo sintió que una aguja de hielo le perforaba el corazón. «Señora, Mariana no está aquí. Usted sabe que Mariana falleció», dijo el doctor Vargas, aplicando la cruel terapia de orientación a la realidad con la misma naturalidad con la que daría la hora. El efecto fue devastador. Inés se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello gris, y soltó un grito desgarrador, un lamento primitivo y lleno de agonía que heló la sangre de todos en la habitación. Revivir la muerte de su hija otra vez, en ese estado de vulnerabilidad absoluta, la destruyó por completo. «No, mentira. Ella estaba aquí ayer. Ella me dio de comer. Ella me abrazó», lloraba Inés sin consuelo, con el rostro empapado en lágrimas, buscando frenéticamente entre las sombras de la habitación la figura de la joven con uniforme azul. «Mariana, me prometiste que no te irías. No me dejes sola con estos monstruos». Rodrigo se apoyó contra el marco de la puerta. Las piernas le fallaban. La imagen de su madre rogando por la presencia de Lucía era una tortura insoportable. «No me dejes sola con estos monstruos», había dicho. Y Rodrigo sabía perfectamente que él era el líder de esos monstruos. «Sujétenla», ordenó el doctor Vargas con voz plana, perdiendo la paciencia. Abrió su maletín de cuero negro y sacó una jeringa prellenada con un líquido transparente. «La alteración nerviosa está escalando. Voy a administrarle 5 miligramos de haloperidol. Eso la mantendrá sedada por las próximas 14 horas. Los dos enfermeros robustos avanzaron hacia la cama sin dudarlo. Cada uno agarró a Inés por un brazo. La anciana luchó con la fuerza de la desesperación. «¡Suéltenme! ¡Me lastiman! ¡Rodrigo! ¡Hijo! ¡Ayúdame!», gritó Inés, buscando los ojos de su hijo en el umbral de la puerta, pidiendo auxilio por primera vez en años. Rodrigo miró la escena como en cámara lenta.
Vio las manos rudas de los enfermeros apretando los frágiles antebrazos de su madre, dejando marcas rojas en su piel de papel. Vio la aguja afilada en la mano del doctor Vargas, brillando bajo la luz fluorescente de las lámparas clínicas, lista para apagar el cerebro de la mujer que le había dado la vida. Y de repente, como un relámpago, la imagen de la tarde anterior cruzó por su mente. Vio las manos de Lucía, suaves y cálidas, sosteniendo la mano temblorosa de Inés. Vio la sonrisa de la joven cuidadora, vio la rebanada de pizza humeante, escuchó la risa vibrante de su madre, recordó la voz dulce de Lucía diciendo: «Nunca estaría demasiado ocupada para ti». Lucía le había dado vida. El doctor Vargas estaba a punto de inyectarle la muerte en vida. El doctor Vargas levantó la jeringa, quitó el capuchón protector de la aguja con los dientes y se acercó al hombro expuesto de la anciana que se retorcía de terror. «Esto será rápido, doña Inés. Deje de luchar», murmuró el médico. Pero la aguja nunca tocó la piel. Una mano firme, violenta y temblando de pura rabia, agarró la muñeca del doctor Vargas en el aire, deteniéndolo en seco. El doctor giró la cabeza, sorprendido. Los enfermeros se congelaron. Era Rodrigo. El empresario tenía los ojos inyectados en sangre, las venas del cuello marcadas por la tensión y el rostro deformado por una furia protectora que nunca antes había sentido. «Suéltela en este maldito instante», dijo Rodrigo. Su voz no era un grito, era un gruñido bajo, gutural, cargado de una amenaza de muerte tan real que el doctor Vargas soltó la jeringa instintivamente. La jeringa cayó al suelo y rodó bajo la cama. «Dije que la suelten», rugió Rodrigo, empujando brutalmente a los dos enfermeros, obligándolos a retroceder a tropezones. Inés, liberada, se hizo un ovillo en el centro de la cama, llorando aterrorizada, abrazándose a sí misma. «Señor Valdés, ¿qué está haciendo?», protestó el doctor Vargas, frotándose la muñeca lastimada, indignado por la falta de respeto. «El protocolo exige sedación inmediata ante un cuadro agresivo. Es por su propio bien». Rodrigo lo miró de arriba abajo con un asco infinito. Por primera vez en años veía la realidad sin el filtro de su orgullo millonario. Veía la esterilidad, la crueldad y la inutilidad de todo lo que había comprado. «Lárguese», escupió Rodrigo. «Tome sus malditas agujas, su puré sin sabor y sus diagnósticos miserables, y lárguese de mi casa. Están todos despedidos». «¡Esto es una locura!», gritó el doctor Vargas, recogiendo su maletín ofendido. «Sin nuestro cuidado experto, su madre no durará ni un mes». «Con su cuidado experto, mi madre lleva muerta 5 años», respondió Rodrigo, con una frialdad cortante que no dejaba lugar a réplica. «Fuera de aquí. Si no están en la calle en 3 minutos, llamo a seguridad para que los saquen a golpes». El médico y los enfermeros no esperaron una segunda advertencia. Salieron de la habitación a toda prisa, murmurando indignados. El portazo resonó en la habitación, seguido por un silencio pesado y tenso. Rodrigo se quedó solo con su madre. Inés seguía llorando en la cama, temblando incontrolablemente, susurrando el nombre de Mariana una y otra vez, entre sollozos rotos. El empresario, el hombre que creía poder comprar la tranquilidad con cheques de 9 cifras, cayó de rodillas junto a la cama. El peso aplastante de su culpa le destrozó los huesos. Intentó tocar la mano de su madre, pero ella se encogió, rehuyendo su contacto, mirándolo con un terror profundo que a Rodrigo le dolió más que una puñalada. Él no podía calmarla. Él no sabía cómo hacerlo. Él solo era el verdugo arrepentido, pero el daño ya estaba hecho. Miró el suelo, donde el puré verde manchaba las paredes y la jeringa yacía abandonada. Recordó la mirada de terror de Lucía la noche anterior bajo la tormenta. Recordó sus palabras suplicantes. «Mis hermanitos me están esperando. Si no llevo ese dinero, nos echan a la calle».
Él había destruido a la única persona capaz de salvar a su madre. Él mismo había echado a la basura el milagro que tanto había estado buscando. Rodrigo escondió el rostro entre las manos y, por primera vez en su vida adulta, lloró con desesperación pura. Lloró por su madre, lloró por su soberbia, y lloró por la urgente y aterradora necesidad de encontrar a una joven limpiadora en una ciudad de 5 millones de habitantes. El diario en el cuarto de servicio. El silencio que cayó sobre la inmensa mansión tras la abrupta salida del equipo médico era sepulcral, un vacío tan pesado que parecía aplastar el oxígeno. En la lujosa habitación de paredes de seda, doña Inés finalmente había dejado de gritar. El agotamiento físico y emocional había sido tan extremo que su frágil cuerpo simplemente se apagó, rindiéndose a un sueño intranquilo y lleno de temblores esporádicos. No hubo necesidad de inyectarle el veneno sedante que el doctor Vargas pretendía usar para borrarle la conciencia. Solo hizo falta que el terror desapareciera de su vista. Rodrigo Valdés permaneció de rodillas junto a la inmensa cama clínica durante lo que parecieron horas, incapaz de articular una sola palabra, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el rostro pálido y surcado de lágrimas de su madre. La culpa era una bestia viva devorándole las entrañas. Había estado a punto de permitir que apagaran el cerebro de la mujer que le dio la vida. Todo por su obstinación absurda en mantener un protocolo clínico que no servía para absolutamente nada más que para alimentar su propia ilusión de control. Había expulsado a la única persona que había logrado hacerla sonreír en 5 malditos años. Había arrojado a Lucía a la tormenta sin un centavo, humillándola y amenazándola con destruirla. De repente, una urgencia brutal, una desesperación casi animal, se apoderó del empresario. Tenía que encontrarla, tenía que reparar el daño catastrófico que su soberbia había provocado. Rodrigo se puso de pie de un salto, secándose el rostro húmedo con las mangas de su carísimo traje oscuro, ahora arrugado y sin forma. Salió de la habitación de su madre, asegurándose de dejar la puerta entreabierta para escuchar su respiración, y corrió por el pasillo de mármol con una prisa que rozaba el pánico. Sus pesados zapatos resonaban como martillazos en el silencio sepulcral de la casa. Bajó la inmensa escalera principal, saltándose los escalones de 2 en 2, ignorando el vértigo y la fatiga de no haber dormido en toda la noche. Llegó a la planta baja y atravesó la cocina inmaculada, abriendo de golpe la puerta batiente que conectaba con la zona de lavandería y los cuartos del personal interno. La temperatura aquí era notablemente más fría. Era una zona de la casa que Rodrigo nunca pisaba, un mundo invisible diseñado para que los empleados entraran y salieran sin interrumpir la estética de cristal y lujo de la mansión. Se detuvo frente a la puerta de madera del cuarto de servicio, que Lucía había ocupado durante el último mes en sus extenuantes turnos dobles. Empujó la manija. La puerta crujió levemente al abrirse, revelando un espacio minúsculo, apenas lo suficientemente grande para una cama individual con sábanas ásperas, un pequeño armario de metal y una mesa de noche de madera aglomerada. La habitación estaba completamente a oscuras. La única luz provenía de la pequeña ventana alta que dejaba entrar el resplandor grisáceo de la mañana nublada. Olía a humedad, a productos de limpieza baratos y a la lluvia de la noche anterior. Rodrigo encendió la bombilla desnuda que colgaba del techo y sintió una punzada de vergüenza al ver la austeridad absoluta del lugar. Él dormía sobre sábanas de algodón egipcio importado, mientras la joven, que cuidaba el alma de su madre, descansaba en un colchón hundido que no habría servido ni para los perros de sus socios comerciales. Lucía no había dejado casi nada. Al ser echada con tanta violencia, apenas había tenido tiempo de recoger su pequeña mochila.
El armario de metal estaba abierto de par en par, mostrando su interior completamente vacío. No había uniformes, no había zapatos de repuesto, no había objetos personales, nada. «Piensa, Rodrigo, piensa», murmuró para sí mismo con la voz ronca, pasando ambas manos por su cabello desordenado en un gesto de pura desesperación. Tiene que haber una copia de su identificación, un contrato, un currículum. La agencia de empleos abre hasta el mediodía. No puedo esperar tanto. Necesito su maldita dirección ahora mismo. Comenzó a registrar la pequeña habitación con movimientos frenéticos. Abrió el único cajón de la mesa de noche con tanta fuerza que casi lo arranca de sus rieles de metal. Vacío. Revisó debajo de la cama, levantó el colchón desgastado, levantando una nube de polvo estancado. Buscó detrás de la puerta. Nada. Lucía era un fantasma que había pasado por esa casa dejando únicamente la huella de su bondad y desapareciendo sin dejar un solo rastro burocrático. Rodrigo soltó un gruñido de frustración y golpeó la pared con el puño cerrado, sintiendo que el pánico amenazaba con paralizarlo. Se dejó caer pesadamente sobre el borde de la cama individual, hundiendo el rostro entre las manos, respirando de manera agitada. Había perdido. Había destruido su última oportunidad de redención, y ahora ni siquiera podía encontrar a la víctima de su furia para suplicarle perdón. Pero entonces, al levantar la vista, su mirada se fijó en un detalle minúsculo. Entre el estrecho espacio que separaba la mesa de noche y la pared desconchada, asomaba la esquina de un objeto rectangular. Un objeto que, por el color opaco y la textura, no pertenecía a la decoración estándar de la casa. Rodrigo frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y deslizó sus largos dedos en la ranura. Sus yemas tocaron el cartón áspero y tiró de él lentamente. Lo que sacó de aquel rincón oscuro no era un currículum vitae ni un documento de identidad oficial. Era un cuaderno barato, un cuaderno de espiral metálica, con la tapa de cartón azul oscuro visiblemente desgastada por el roce constante. Las esquinas estaban dobladas, algunas hojas asomaban de forma irregular, y la cubierta tenía pequeñas manchas que parecían de café o tal vez de lágrimas secas. Era el objeto más insignificante y pobre que Rodrigo había sostenido entre sus manos en toda su vida adulta. Le dio la vuelta lentamente, sintiendo una extraña reverencia. En el centro de la tapa azul, escrito con una caligrafía redonda, sencilla y hecha con un bolígrafo de tinta negra, había un título que le hizo detenerse en seco. El corazón le dio un vuelco doloroso en el pecho. No decía notas de limpieza, no decía horarios del turno. El cuaderno llevaba por título «Cosas que hacen sonreír a mi señora Inés». El peso del oro. Rodrigo Valdés sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios y a sostener copas de cristal de baccarat, temblaban visiblemente al sostener aquel cuaderno de cartón barato. El sonido del viento golpeando la pequeña ventana del cuarto de servicio parecía haberse desvanecido. En el universo entero, en ese preciso y devastador instante, solo existían él y ese pedazo de papel gastado. Con una lentitud agónica, como si estuviera a punto de desactivar una bomba que podría destrozarlo en 1000 pedazos, Rodrigo abrió la primera página. La caligrafía de Lucía llenaba cada renglón con un orden meticuloso. No había tachaduras. Era un registro íntimo, detallado y profundamente doloroso, escrito por alguien que había decidido observar el alma de una anciana enferma cuando todos los demás solo veían un cuerpo defectuoso. La primera fecha correspondía a la primera semana de trabajo de Lucía. Rodrigo leyó en voz baja, con la garganta apretada en un nudo insoportable.
Hoy el doctor Vargas le gritó a doña Inés porque no quiso tragar la pastilla azul. Dijo que era agresividad neurológica. Yo me quedé limpiando el polvo cerca de la ventana y la miré a los ojos. No era agresividad, era terror puro. El doctor huele a alcohol clínico y usa un reloj de metal frío que le raspa la piel cuando le toma el pulso. Inés no odia la medicina. Odia sentirse como un pedazo de carne en un matadero. Cuando el doctor se fue, le preparé un té de manzanilla a escondidas, lo dejé entibiar y se lo di en una taza de porcelana con flores. Le dije que era la receta secreta de don Roberto. Se lo tomó todo, hasta la última gota, y me regaló la primera sonrisa. No necesita sedantes. Necesita que la traten como a un ser humano. Una lágrima solitaria, pesada y ardiente, escapó del ojo derecho de Rodrigo y cayó directamente sobre la palabra matadero, difuminando levemente la tinta negra. El empresario se llevó una mano temblorosa a la boca, intentando ahogar el gemido de dolor que amenazaba con desgarrarle la garganta. Él pagaba $5,000 semanales a ese maldito doctor para que torturara a su madre. Y esta chica, ganando el sueldo mínimo, había descubierto el problema en 3 días, con solo observar un reloj de metal frío y preparar un té de manzanilla. Pasó la página con urgencia, sintiendo que el corazón le martilleaba contra las costillas con una fuerza destructiva. Necesitaba leer más. Necesitaba entender la inmensidad de su propio fracaso. La siguiente entrada estaba fechada 2 semanas atrás. El señor Valdés vino hoy de visita. Entró a la habitación, le preguntó a las enfermeras por sus niveles de presión arterial, miró su reloj y se marchó en menos de 4 minutos. No la tocó, no le dio un beso. Doña Inés se quedó mirando la puerta vacía durante 2 horas enteras. Lloró en silencio, apretando la manta de la cama. Cuando me acerqué a limpiarle las lágrimas, me miró con tanta tristeza que sentí que el corazón se me partía en 2. Me dijo: «Mi hijo no me quiere, Lucía. Soy un estorbo que cuesta mucho dinero». Yo le acaricié el cabello y tuve que mentirle para salvarle la poca esperanza que le queda. Le dije: «El señor Rodrigo trabaja de sol a sol para comprarle las estrellas, señora, porque usted es lo más importante de su vida». Ella cerró los ojos y me susurró: «Yo no quiero las estrellas, solo quiero que se siente en mi cama y me abrace, aunque yo olvide su nombre». El sonido que escapó de los labios de Rodrigo no fue un sollozo, fue un aullido sordo de agonía pura. El hombre de hierro, el gigante de las finanzas, se derrumbó por completo. El cuaderno resbaló de sus manos y cayó al suelo mientras él se encogía sobre el colchón miserable, abrazándose el estómago, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en la más absoluta y miserable oscuridad emocional. La revelación era un golpe brutal, un martillo destrozando el cristal blindado de su arrogancia. Todo lo que él había creído durante los últimos 5 años era una mentira colosal. Había construido un imperio financiero creyendo que el dinero era la respuesta a la tragedia de la muerte de su padre y al avance del Alzheimer. Había blindado su corazón, convenciéndose a sí mismo de que mantener a Inés viva en una jaula estéril, con las mejores máquinas y los doctores más caros del país, era el acto de amor supremo. Pensó que su lejanía emocional era una muestra de fortaleza, que protegerse del dolor de ver a su madre deteriorarse era necesario para poder seguir pagando las cuentas. Pero el diario de esa joven humilde, escrito con faltas de ortografía menores y lleno de manchas de café, contenía más sabiduría, más ciencia y más amor que todos los expedientes médicos del mundo juntos. Lucía Mendoza no era una limpiadora que rompía las reglas. Era la única persona en esa maldita casa de cristal que estaba luchando por mantener viva el alma de Inés, mientras él, el hijo perfecto, se encargaba de matarla en vida con su frialdad aterradora. Rodrigo se arrodilló en el suelo del cuarto de servicio,
sin importarle que el polvo ensuciara sus rodillas, y recogió el cuaderno con manos temblorosas, tratándolo como si fuera la reliquia sagrada más valiosa sobre la faz de la tierra. Lo abrió en las últimas páginas, buscando desesperadamente algo más, una última señal, el clímax de la tragedia que él mismo había orquestado. La entrada final estaba escrita con una letra apresurada, con trazos fuertes que denotaban una emoción intensa. Tenía la fecha del día anterior, horas antes de que él fingiera su viaje a Nueva York para atraparla en su trampa cobarde. Doña Inés lleva 3 días sin comer el puré verde. Los médicos dicen que es rebeldía. Yo sé que no lo es. El color verde del puré es el mismo color de las paredes de la sala de urgencias donde falleció su hija Mariana hace 22 años. El Alzheimer le borra el presente, pero le clava los traumas del pasado en el pecho como cuchillos afilados. Obligarla a comer eso es obligarla a revivir la muerte de su niña en cada bocado. No puedo soportar verla sufrir así. Hoy voy a romper la dieta, cueste lo que cueste. Voy a traerle una pizza de pepperoni. Es comida chatarra, lo sé, pero Inés me contó una vez que era lo que comían los viernes, cuando su familia estaba completa y feliz. Si el señor Valdés me descubre, sé que me va a despedir. Sé que es un hombre cruel, un hombre de hielo que tiene el corazón cerrado bajo 1000 candados. Tengo miedo de lo que me pueda hacer, porque mis hermanitos me necesitan y si pierdo el trabajo nos quedaremos en la calle. Pero prefiero enfrentar la furia de ese millonario sin alma que permitir que doña Inés pase un día más en este infierno blanco. Hoy mi señora va a sonreír, aunque sea lo último que yo haga en esta casa. Las últimas palabras fueron como un disparo a quemarropa directo al centro de la frente de Rodrigo. Prefiero enfrentar la furia de ese millonario sin alma. Esa era la imagen que Lucía tenía de él, y no se había equivocado. Había sido un monstruo absoluto. Lucía lo había arriesgado absolutamente todo. Su trabajo, el techo de sus hermanos pequeños, su propia seguridad alimentaria, por el simple, puro y divino acto de darle 5 minutos de felicidad a una anciana rota. ¿Y cómo le había pagado Rodrigo ese sacrificio sagrado? Echándola a la calle bajo una tormenta torrencial, gritándole en la cara, negándole su sueldo y amenazando con destruirla legalmente. La había dejado a merced de la miseria mientras él dormía en sábanas de seda. El peso de todo su oro, de todos sus millones, de sus empresas, sus autos blindados y su poder, cayó sobre sus hombros con una fuerza trituradora, y descubrió que no valían absolutamente nada. Todo su imperio era basura frente a la inmensidad del corazón de la mujer a la que acababa de destruir. «Perdóname, perdóname, Dios mío», sollozó Rodrigo en la soledad agónica de ese cuarto de servicio vacío, apretando el cuaderno azul contra su pecho con tanta fuerza que los espirales de metal se le clavaron en la piel a través de la camisa de diseñador. Las lágrimas le quemaban el rostro, empapando el cartón barato, limpiando 20 años de arrogancia, orgullo y dolor reprimido. El empresario implacable había muerto en ese instante, asesinado por la verdad plasmada en las páginas de una empleada de servicio. Se quedó allí, de rodillas en el polvo, durante 10 largos minutos, dejando que el llanto le lavara el alma corrompida, aceptando la totalidad de su culpa, abrazando la vergüenza más profunda y pura que jamás había experimentado. Pero el dolor y la culpa no eran suficientes. El arrepentimiento sin acción era solo otra forma de cobardía, y Rodrigo Valdés había sido un cobarde durante demasiado tiempo. Levantó la cabeza. Sus ojos, rojos, hinchados y surcados por las lágrimas, se llenaron de una determinación feroz, de un fuego nuevo y abrasador que no nacía del orgullo, sino de la más humilde desesperación. Se puso de pie, limpiándose el polvo de los pantalones de forma autómata. Miró el cuaderno azul que sostenía en la mano derecha. No sabía dónde vivía Lucía,
No tenía su dirección, no tenía su teléfono, no tenía su apellido completo, ni referencias en esa casa vacía de humanidad. Guadalajara era un monstruo de asfalto con 5 millones de habitantes, un laberinto infinito, donde una joven pobre y sin recursos podía desaparecer para siempre en cuestión de horas. Pero Rodrigo juró en silencio, apretando la mandíbula con una convicción de hierro, que removería cada piedra de cada calle de la ciudad si era necesario. Quemaría su fortuna entera, vaciaría sus cuentas bancarias, pondría a cada detective privado del país a buscarla. No le importaba el costo, no le importaba el tiempo. Iba a encontrar a Lucía Mendoza. Y cuando la encontrara, no se presentaría como el gran señor Valdés, el jefe arrogante que exigía respeto y dictaba reglas clínicas absurdas. Iba a presentarse como el hijo arrepentido que no merecía el milagro que ella le había regalado a su madre. Iba a arrodillarse frente a ella, en medio de la miseria de su realidad, y le iba a suplicar que le enseñara cómo amar de nuevo. Salió del cuarto de servicio corriendo, atravesó la casa como un huracán y cruzó la puerta principal de cristal blindado, enfrentándose a la tormenta que seguía azotando la ciudad, listo para descender al infierno para buscar a la mujer que tenía la llave del cielo de su madre. La búsqueda en el barro. El motor de la enorme camioneta negra rugió con una ferocidad que hizo temblar los cristales de la mansión. Rodrigo Valdés aceleró a fondo, destrozando el impecable césped del camino de entrada mientras la tormenta azotaba el parabrisas con una violencia despiadada. Sus manos, aferradas al volante forrado en cuero, temblaban incontrolablemente. A su lado, en el asiento del copiloto, descansaba el cuaderno azul de cartón barato, la brújula que acababa de destrozar su mundo de mentiras y que ahora le indicaba el único camino hacia la salvación. No tenía la dirección exacta, pero tenía el poder de un imperio a su disposición. A través del sistema manos libres del vehículo, llamó a su director de recursos humanos. Eran las 10 de la mañana de un sábado, pero Rodrigo no aceptó excusas. Con una voz quebrada, ronca y cargada de una urgencia de vida o muerte, ordenó que rastrearan los registros de la agencia de subcontratación de limpieza. Amenazó con despedir a toda la junta directiva si en 10 minutos no tenía las coordenadas exactas de Lucía Mendoza en su GPS. 9 minutos después, la pantalla del tablero se iluminó con un punto rojo. El destino estaba a casi 20 kilómetros de distancia, en uno de los asentamientos más marginados, pobres y olvidados de la periferia de Guadalajara. Un lugar donde el asfalto no existía, donde las calles se convertían en ríos de lodo marrón cada vez que el cielo lloraba, y donde las casas estaban construidas con bloques grises sin pintar, techos de lámina acanalada y esperanzas rotas. A medida que Rodrigo se alejaba de su burbuja de cristal y lujo, el paisaje urbano se volvía cada vez más sombrío. La lluvia caía a cántaros, inundando las calles sin drenaje. La camioneta blindada, un símbolo de estatus que costaba más que toda la cuadra que estaba atravesando, avanzaba con dificultad entre los enormes baches y charcos de agua turbia. La gente, refugiada bajo techos de lona improvisados, miraba el vehículo con desconfianza. De repente los neumáticos patinaron. El lodo denso y resbaladizo atrapó las ruedas delanteras de la pesada camioneta en medio de una calle empinada y sin pavimentar. El vehículo no podía avanzar ni un metro más. El GPS indicaba que la casa de Lucía estaba a 300 metros colina arriba, en un callejón estrecho e intransitable para los autos. En cualquier otro momento de su vida, Rodrigo Valdés habría maldecido, habría llamado a un equipo de rescate y jamás habría puesto un pie fuera de su auto. Pero el hombre que estaba dentro de ese vehículo ya no era el millonario intocable. Era un hijo desesperado que sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Apagó el motor, abrió la puerta y salió directamente a la tormenta.
La lluvia helada lo empapó en menos de un segundo. Sus zapatos italianos, lustrados a la perfección, se hundieron casi hasta los tobillos en el barro espeso y maloliente. El traje de diseñador, que costaba miles de dólares, se empapó y se pegó a su piel, perdiendo toda su forma y su falsa armadura. El viento frío lo azotaba sin piedad, pero Rodrigo no se detuvo. Caminó con dificultad, resbalando y tropezando, sintiendo cómo el lodo salpicaba su rostro y manchaba sus manos. Con cada paso en ese fango, su orgullo se desmoronaba un poco más. Estaba recorriendo el mismo camino que Lucía caminaba todos los días de madrugada para ir a limpiar la suciedad de su casa de cristal. Estaba sintiendo en carne propia la vulnerabilidad y la dureza del mundo real, el mundo que él creía gobernar desde su oficina en el piso 40. Llegó al final del callejón. Frente a él había una construcción precaria. Una puerta de madera podrida en la base, protegida por un pequeño alero de lámina que goteaba sin cesar. No había timbre, no había cámaras de seguridad, solo la crudeza de la pobreza extrema. Rodrigo levantó el puño, temblando de frío y de puro terror. Terror a que ella no estuviera, terror a que no lo perdonara. Golpeó la madera mojada 3 veces. El silencio desde el interior fue absoluto. Rodrigo volvió a golpear, esta vez más fuerte, sintiendo que el corazón le iba a estallar en el pecho. «¡Lucía!», gritó con la voz ahogada por el ruido ensordecedor de la lluvia golpeando las láminas del techo. «Por favor, Lucía, abre la puerta». Escuchó el leve sonido de un cerrojo oxidado girando. La puerta se abrió unos centímetros, lo suficiente para revelar un rostro pálido y aterrorizado. Era Lucía. Llevaba una sudadera gastada y un pantalón de chándal gris. Su mano derecha estaba envuelta en un vendaje improvisado y manchado de sangre seca, la herida que ella misma se había hecho al caer sobre los cristales rotos en el comedor. Detrás de sus piernas asomaban los rostros asustados de 2 niños pequeños, sus hermanitos, que miraban al extraño gigante empapado con ojos desorbitados. Al reconocer al hombre que estaba afuera, el rostro de Lucía se transformó en una máscara de pánico absoluto. Instintivamente, dio un paso atrás y trató de cerrar la puerta, convencida de que el millonario había cumplido su amenaza y venía acompañado de la policía para llevarse la presa. «No, no, por favor, espera», suplicó Rodrigo, deteniendo la puerta con ambas manos, manchando la madera con el barro de sus palmas. No usó la fuerza, su toque era desesperado, casi débil. Lucía temblaba como una hoja. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con la desesperación. «Señor Valdés, se lo suplico por Dios, no me denuncie», lloró Lucía, abrazando a sus hermanos pequeños, usando su propio cuerpo como un escudo. «Ya nos estamos empacando. Mañana nos sacan de aquí. Ya perdí mi trabajo, no tengo nada más que quitarme. Déjenos en paz, por piedad». Las palabras de la joven fueron la estocada final para el alma de Rodrigo. Ver el terror puro que él mismo había sembrado en esa muchacha, ver la herida sangrante en su mano, ver la miseria del cuarto detrás de ella, lo quebró definitivamente. El gigante de las finanzas, el hombre que no se doblegaba ante nadie, perdió la fuerza en las piernas. El lodo salpicó con fuerza cuando las rodillas de Rodrigo Valdés impactaron violentamente contra el suelo empapado. Lucía soltó un grito ahogado de sorpresa, tapándose la boca con la mano sana. Los niños abrieron los ojos desmesuradamente. El hombre más rico que jamás habían visto estaba arrodillado en el barro podrido frente a la puerta de su humilde casa, bajo la tormenta, llorando como un niño perdido. Rodrigo hundió las manos en el fango, bajó la cabeza hasta que su frente casi tocó el agua sucia del callejón. Era la rendición total, la humillación más absoluta y hermosa de su vida. «Perdóname»,
La voz de Rodrigo salió como un gemido roto, un sonido animal y cargado de una agonía profunda que hizo que a Lucía se le helara la sangre. Te lo ruego, Lucía, te lo ruego de rodillas. Perdóname por ser un monstruo. Perdóname por mi soberbia, por mi ceguera, por haberte lastimado. Lucía no podía articular palabra. Estaba paralizada. Nunca, en toda su vida, había visto a un hombre de ese nivel de poder humillarse de tal manera. Con las manos manchadas de lodo y temblando violentamente, Rodrigo sacó de debajo de su chaqueta empapada el objeto que había protegido con su propio cuerpo durante todo el trayecto. El cuaderno azul. Se lo extendió a Lucía, alzando la vista hacia ella. Su rostro estaba irreconocible, empapado en lluvia y lágrimas, con los ojos rojos y suplicantes. Lo leí todo, sollozó Rodrigo, aferrándose al cuaderno como si fuera su única tabla de salvación. Tenías razón en cada palabra. Yo